por la ponencia, ampliación de los legitimados para instar un proceso de reestructuración. Permítanme un minuto antes, perdón, les recuerdo, la extensión 5 minutos para los ponentes, 2 minutos para las preguntas o planteos vinculados, y después un tiempo similar, eso lo vamos a ir manejando para la réplica del ponente. Adelante, Germán. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias Emiliano. Como bien decía Sergio, mi ponencia refiere a ampliar los legitimados activos para instar los procesos de reestructuración. Nosotros en el desarrollo de la ponencia partimos de que a partir del siglo XX uno de los paradigmas del derecho concursal fue priorizar la reestructuración por sobre la liquidación. Tiene que ver con una subjetivización del derecho mercantil, la irrupción de la empresa empieza a considerarse un bien valioso, y a partir de allí se prioriza reestructuración por sobre liquidación. Queda la liquidación, como dice Sanguino Sánchez, relegado a un segundo plano, una hipótesis residual que se recurre cuando no existen otros medios reorganizativos. Y a partir de la última parte del siglo XX y lo que va del siglo XX, se producen cambios en el derecho concursal que tienen que ver con mutaciones de las crisis. Hay nuevas crisis que marcan una ineficacia de las soluciones concursales. Y aparecen nuevos temas de agenda concursal. Y en esta agenda concursal, hoy la consigna a la hora del derecho concursal, como señalamos en la ponencia, es prevenir la insolvencia, anticipar la puesta en marcha de mecanismos concursales y extraconcursales para tomar a la empresa antes de que se instale la insolvencia. Porque cuando la insolvencia está instalado, es un estado terminal. En esas herramientas, hablamos de herramientas extraconcursales, podemos enfrentarla a través de un diálogo con el ordenamiento societario, y entramos a buscar, como dice Richard, la primera solución a la crisis en el ordenamiento societario. Empezamos a transitar un derecho societario de crisis. Podemos apelar a mecanismos extrajudiciales de resolución de la crisis, una apertura al arbitraje, a la mediación, a la conciliación, pero también podemos pensar desde lo concursal. Y cuando hablamos de lo concursal, como se hablaba ayer, pensar en nuevos presupuestos objetivos. Y por qué no, y acá entramos en la parte central de la ponencia, pensar en ampliar los legitimados en lo que tiene que ver con el proceso de reestructuración. Es un tema opinable, a favor podemos pensar, y en eso nos basamos, en que el concursado o el deudor es el último en darse cuenta de su situación patrimonial, y cuando empieza a bordear la zona de insolvencia, continúa adelante con su accionar de manera indiferente a lo que le está pasando, y esto lleva a que cuando se presente, la presentación es tardía, el patrimonio llega totalmente desguazado. Podríamos pensar desde el otro lado, se podría decir, como argumento en contra, de que no está bien reconocer otros legitimados porque puede utilizarse los mecanismos de reestructuración por parte de acreedores de manera inescrupulosa para obtener beneficios extraconcursales. Nosotros creo que tenemos que mirar en la legislación comparada, que implica una apertura a otros legitimados distintos del deudor. Por ejemplo, Colombia, la ley 1116 del 2006, reconoce legitimación al deudor, a los acreedores titulares de unas o varias obligaciones incumplidas, o a la superintendencia de sociedades. En México, la ley de concursos mercantiles, deudor, acreedores o ministerio público. En Portugal, el decreto de recuperación empresarial del 93, deudor, acreedores o ministerio público. España tiene un proceso único con una entrada que puede ser a través del deudor, el concurso voluntario, o los acreedores, el concurso necesario. Y hace unos años atrás establecieron un procedimiento para emprendedores que, si fracasa la mediación previa, el mediador, a mi modo criticable, tiene que instar la apertura concursal. China, que reconoce legitimación deudor, acreedores, a los accionistas minoritarios que representen el 10% del capital social. En definitiva, nosotros creemos que, teniendo en cuenta las tendencias actuales del derecho concursal, de priorizar la reestructuración por sobre la liquidación, de buscar la prevención de insolvencia, porque la cesación de pagos es un estado terminal que es muy difícil de revertir, siguiendo la experiencia de legislación comparada, teniendo la experiencia de que cuando el deudor articula una presentación concursal llega demasiada tarde, tenemos que pensar en ampliar los legitimados. ¿Y por qué no pensar también esa legitimación a los acreedores? Y como cerrando, como bien dice Marcelo Goettger, que la mejor manera de luchar a la crisis es anticiparse a ella, y creo que una forma de anticiparse es reconocer a otros legitimados para instar los procesos de reestructuración, como puede ser un acreedor. Nada más, muchas gracias. Muy bien, gracias, Germán.
doctora Alejandra Jurado, Daniel Casella, ¿se encuentran? Sí, Sí, buenos la doctora días. Jurado la veo. ¿Quién va a desarrollar la ponencia? Voy a desarrollarla yo. Quiero primero Ok. agradecer a los organizadores de la ponencia, especialmente del Congreso, especialmente a Emiliano, que nos ordenó en ese grupo que armó, y bueno, agradecerles cómo está resultando este Congreso tan enriquecedor. Nuestra ponencia, que la pensamos en orden de utilizar las herramientas que ya existen para superar situaciones de insolvencia y de crisis. Lo que plantea es la utilización de la figura del salvataje también para los pequeños concursos, considerando que los pequeños concursos constituyen una notable porción de los concursos que se presentan en nuestros tribunales, que las pymes son una fuente de generación de empleo y una pieza en el sistema productivo muy importante, y que por esto hay que ayudarlas a superar las situaciones de insolvencia, y el salvataje se presenta como una herramienta que está prevista en la ley y que debería utilizarse también en estos casos. Porque aquellos que plantean que es un sistema pensado para los grandes concursos porque sería caro utilizarlo en los pequeños, lo que nosotros pensamos es que es mucho más cara la quiebra, ¿no? Con esa situación de liquidación, ese proceso liquidatorio que no solamente termina perjudicando a los titulares de la empresa, sino también a todas las partes interesadas, los trabajadores, los proveedores, claramente los acreedores, y hasta la comunidad donde se desarrolla. La verdad es que no es una idea nueva, se enrola en todas estas posturas que piden herramientas específicas para situaciones especiales, como las pymes, como el deudor, el consumidor sobreendeudado, el pequeño productor. Y bueno, consideramos que aplicar el procedimiento del 48 en los pequeños concursos va a traer nuevas oportunidades de negocios, y nos va a permitir cumplir con la conservación de la empresa, para que esas pequeñas empresas económicamente viables se mantengan dentro de la actividad, dentro del mercado, se puedan proteger fuentes laborales, el giro empresarial, y en definitiva no es un procedimiento que los tribunales o los acreedores o los abogados desconozcamos, ya está previsto en la ley, y les permitiría también volver al ruedo a las pymes, que son el motor de nuestra economía. Bueno, ese es el punto el foco de nuestra ponencia, con lo cual les agradecemos la invitación a participar. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. El tercer ponente en este bloque es el doctor Augusto de Falco. ¿Se encuentra presente? Está en la sala, porque habíamos perdido la comunicación con él en los días previos. Entonces, siguiendo las directivas de las autoridades del Congreso para este tipo de situaciones, ausencias que tal vez son insuperables, los presidentes de comisión tenemos asignada la tarea de leer la ponencia, hacer una síntesis, no leer la ponencia entera, sino una síntesis de la ponencia, que es lo que voy a pasar a hacer respecto al doctor Augusto de Falco. Se titula Proyección de viabilidad para una eficaz superación de la crisis, propuesta de modificación al artículo 11 de la Ley 24522. Propone incorporar al artículo 11 de la Ley de Concursos una proyección de viabilidad del concursado en términos financieros y el modelo de negocio, como plan de reconducción, para conocer la posibilidad de continuidad empresaria
la viabilidad de la empresa al momento de la apertura del concurso preventivo. A tales efectos, es insuficiente el informe sindical mensual. La propuesta permitirá conocer si es factible que con su actividad genere flujos de fondos suficientes, si contará con mercado para sus productos o servicios, si es necesario que se reorganice, si necesita cambiar de objeto, etc. La proyección de viabilidad le da mayores posibilidades de acceso al crédito e incide directamente en la financiación postconcursal. La información es útil para la sindicatura y para el sistema de justicia, porque incluso permitiría denegar la apertura del concurso si lo estima improcedente, y así evitar un final de quiebra directa, y evitando un innecesario dispendio jurisdiccional. Bueno, esta es la síntesis. Deberíamos pasar las preguntas, interrogantes, etc. Les recuerdo las reglas, deben anotarse por chat, envíenselo por favor a Emiliano, que puede leer el chat. Y el espacio es, si estamos bien de tiempo, sería más o menos de 2 minutos para cada uno que se anote y que quiera expresar sus opiniones. ¿Tenemos anotados, Emiliano? No, no, por lo menos no me ha llegado ningún mensaje al chat de participantes que quieran hacer alguna Emiliano, vos mirás el chat del Zoom, ¿no? a las ponencias. Yo estoy mirando el chat del Zoom y no me llega nada, ¿sí? Tienen que direccionar los mensajes a mí o al doctor Ricciardo, ¿sí? En el caso de que quisieran hacer algún tipo de observación o comentario respecto a las ponencias. Bueno, Roberto, Yo acabo de enviar uno. Bien, sí, sos por ahora el único inscripto, así que cubrimos este bache con tu opinión respecto de la ponencia de la doctora Jurado. Sí, más que opinión es una pregunta que no me quedó claro. No me quedó claro si se está previendo cómo, porque el artículo 48, todos lo sabemos, es un sistema que pretende solucionar el problema de evitar la quiebra a través de las transferencias de las participaciones sociales de la sociedad concursada. ¿Cómo haríamos, digamos, se requeriría para el caso digamos, entiendo que sería viable la propuesta de ella, para el supuesto de pequeños concursos, pero de sociedades cuyas participaciones sociales sean transmisibles a quien obtenga, digamos, gane la carrera del salvataje? ¿Es así, doctora? Es decir, es un interrogante. Sí, doctor, es así. La idea es decir, aplica exactamente igual que está previsto para los grandes concursos, que los apliquemos a los pequeños concursos que en general tienen, todos sabemos que la forma de la sociedad anónima y la SRL es la que se utiliza mayoritariamente en nuestro país, por lo menos. Yo ya tengo casi 25 años de abogada y no he visto en la práctica otro tipo de tipos societarios, bueno, salvo ahora que se suman las SAS, con lo cual no habría problema también de transferir esas cuotas o esas acciones y esas participaciones sociales a quien gane la carrera, a quien llegue primero a alcanzar las conformidades de los inscritos en el registro. Sí, es así, doctor. Ok, gracias. Bueno, pasamos entonces al que sería el Pasamos al tercer segundo bloque. bloque, tercer bloque que pasa a ser el segundo,
Lo llamaríamos al doctor Carlos Carrara, si está presente. Sí, buen día, doctor. Buen día. Bien. El doctor Carrara, digamos, la temática general de este bloque es problemas en la conformación del acuerdo. Puntualmente, la ponencia del doctor Carrara se titula así: la resolución del artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebra que declara inadmisible un crédito. ¿Es definitiva? En signo de interrogación. ¿Es definitiva a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo? Bueno, adelante, doctor. Bueno, buenos días a las autoridades, especialmente, como decía el doctor Reyerdo, la ponencia se presenta como una pregunta, y es si la resolución del artículo 36, que declara inadmisible un crédito, es definitiva a los fines del cómputo de la mayoría y de aquellos que van a poder emitir su voto. Claramente yo entiendo que sí, como lo digo en la ponencia, creo que es pilar fundamental de esta etapa del concurso y va a cimentar las etapas siguientes, especialmente la de negociación y aquella que termine con una existencia de acuerdo y su posterior homologación. Creo que además es de actualidad total la problemática, y me remito a lo que decía la doctora Campuzano cuando hablaba del derecho español. En este equilibrio de intereses yo creo que hoy debemos estar, no solo por el COVID, sino por la crisis económica y la emergencia, a favor de la conservación de la empresa sobre el interés de algún acreedor en particular. ¿A qué viene esto? Viene a una tendencia doctrinaria primero y jurisprudencial después, que entiende que esta resolución del artículo 36, que declara inadmisible un crédito, puede ser atacada por la acción autónoma de nulidad, y a través de ella, mediante una cautelar, suspender el periodo de exclusividad hasta tanto esta declaración de inadmisibilidad sea pasada a su firmeza en el recurso de revisión correspondiente, y recién ahí continuar con el trámite del concurso. Creo que esto ataca directamente al concurso, a la celeridad, a la economía que se le pretende dar, y propongo, y acá viene la ponencia en su núcleo, que se potencie la actividad del síndico en virtud del artículo 33, que le dice que el síndico debe indagar en los libros del concursado y también del acreedor, debe indagar sobre la causa, y además puede recurrir al juez, todo esto en virtud no solo del 33, sino del 274 y el 275, y creo que más aún en estos tiempos de BNP, de verificación no presencial, y en especial de audiencias virtuales, podría convocar a una audiencia virtual el juez con este tipo de casos. Generalmente se da cuando estos acreedores, que son declarados inadmisibles, tienen una porción muy importante del pasivo y son determinantes a las fines de la obtención del acuerdo. Esta ponencia que hoy traigo tiene su origen, por lo menos en mí, en el año 2006, en el Congreso de Rosario, cuando hablamos de la moralización del proceso concursal, y el doctor Dobson, de acá de la ciudad de Rosario, hablaba del abuso de este procedimiento verificatorio, y decía que notaba una gran contradicción entre esta resolución, que intentaba ser definitiva, pero que por otro lado limitaba la prueba y decía que casi había orfandad probatoria. Esto para él era una cuestión explosiva, llamaba, y la tildaba de inconstitucional. Proclamaba una prórroga del periodo de exclusividad para ello, y refería algunas falencias para él que ocurrían acá en nuestros tribunales, diciendo que se daban en esta etapa tempestiva resoluciones a través de fórmulas muy simples, donde el síndico decía que era un tema muy complejo, o que no era la oportunidad de analizar la prueba, y el juez repetía eso, diciendo que iba a ser compensado en la etapa de revisión con la posibilidad de mayor prueba. Posteriormente, en un trabajo de Kemmelmacher de Carlucci, que habla de la cosa juzgada, en particular en el derecho concursal, en el tema concreto de la verificación, entendía que sí, era viable esta acción autónoma de nulidad, que podían entrar otros supuestos que por la ley concursal no podíamos incorporar, como era la simulación, el fraude o el error grave. Más acá en el tiempo, y por eso digo que hoy jurisprudencialmente, el fallo Aratjana de la Sala F, que si bien en primera instancia fue rechazada este intento por un acreedor, lo convalida,
dice que es meritorio escuchar y pide un mínimo de sustanciación y de escuchar a las partes y las pruebas que tendrían para su caso, y hace lugar a una cautelar diciendo que se suspenda, como dijimos al principio, el periodo de exclusividad hasta tanto el recurso de revisión obtenga firmeza y veamos si este acreedor puede votar o no. Claramente creo que tenemos que abortar esta tendencia y creo que la forma de hacerlo es a través de lo que dije al inicio, a través del artículo 33, que los síndicos tengan una actividad más activa, que el juez incluso intervenga antes de la resolución 36 y blindemos a esta resolución del artículo 36 de algo más de constitucionalidad, que es la queja que generalmente alegan estos acreedores declarados inadmisibles, y evitemos llegar a esta instancia de tener que suspender el periodo de exclusividad, demorar, como sabemos, apelable incluso por vía de incidente, 4 o 5 años un concurso totalmente paralizado. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. La convocamos a la doctora Romina Celano. Ella la veo está en pantalla. El título de su ponencia es El privilegio oculto de los acreedores en moneda extranjera. Adelante, doctora. Hola, bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias Emiliano. Efectivamente, el trabajo sobre el que voy a hablar es el privilegio oculto de los acreedores en moneda extranjera y analiza estas deudas en el caso del concurso preventivo. Recordemos que su tratamiento es diferenciado de acuerdo a que nos encontremos ante un concurso o ante una quiebra. En el caso de la quiebra, y en virtud de lo establecido por el artículo 127, los créditos en moneda extranjera concurren a la quiebra por su valor en moneda de curso legal a la fecha del decreto de quiebra o al vencimiento de la obligación si fuera anterior a opción del acreedor. Pero en el concurso preventivo, de acuerdo al artículo 19 de la ley, concurren en moneda extranjera, pero tienen dos posibles conversiones. Una provisoria a moneda de curso legal, a la fecha de presentación del informe individual del síndico y a los efectos del cómputo de las mayorías, y otra conversión, que puede ser optativa o definitiva, al momento del pago, generada por la posibilidad que le da el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación al deudor de liberarse de la deuda contraída en moneda extranjera, dando el equivalente en moneda de curso legal, o bien porque en la cláusula de acuerdo homologado se haya pactado alguna modificación respecto de la moneda en que se comprometió el deudor originariamente. Entonces la doctrina debatió mucho sobre si la conversión provisoria o esta posible conversión definitiva alteraban la par conditio creditorum. Pero una consecuencia que quizás no se trató tanto y que aborda este trabajo es la alteración que se da en las estructuras de la votación del acuerdo por la fecha en que la ley determinó esta conversión provisoria que mencionamos antes, la fecha del informe individual, que es distinta a la fecha en la que se cristalizan las demás deudas, la fecha de presentación en concurso. Entonces, en la actualidad de los concursos preventivos, y más aún si tenemos en cuenta las prórrogas que hubo con motivo de la pandemia, existe un plazo más o menos promedio de 7 u 8 meses desde la presentación en concurso hasta la presentación del informe individual. Y por los efectos de la inflación en este plazo, se generan diferencias significativas en la cotización de la divisa extranjera. Para dar un ejemplo, por ejemplo, si analizamos un concurso que se inició en julio de 2019, es decir, antes de la pandemia, la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación a ese momento ascendía aproximadamente a 41,50. Y 8 meses después, en una estimativa fecha de presentación del informe individual, es decir, marzo del 2020, ascendía a 63. Es decir, que hubo un incremento del 51,81% en el importe de los créditos de los acreedores en moneda extranjera. Entonces, cuando estaba vigente la ley 19.551, Escandel en una ponencia ya mencionaba este problema, indicando que en estos casos estábamos ante una extraña categoría de quirografarios privilegiados, cuya consecuencia era que podían terminar siendo aquellos que impusieran la propuesta al resto de los acreedores. Cabe recordar que en el año 95, que es la fecha de origen de la ley 24.522, existía la paridad cambiaria de 1 a 1, es decir, que el valor de los créditos era lo mismo desde el inicio del concurso hasta la homologación. Pero esta paridad ya no existe y, como dijimos, los saltos de la cotización del dólar son frecuentes. Entonces, aplicar esta conversión provisoria
para la votación implica un evidente desvío del principio de igualdad entre los acreedores de igual categoría, quirografarios en este caso, generándose este privilegio oculto que se exterioriza al momento del acuerdo, al momento de la votación del acuerdo ofrecido por la concursada. Entonces, dos posibles soluciones que sugiero en la ponencia ante esta situación son, obviamente, en primer lugar, la modificación del artículo 19 de la ley 24.522 y unificar la conversión de los créditos a la fecha del concurso preventivo, es decir, así todas las deudas quedan cristalizadas al mismo momento. Y mientras no se modifique el artículo 19, los concursados y eventualmente los acreedores en moneda nacional que vean afectados sus derechos podrían plantear la inconstitucionalidad de lo dispuesto por este artículo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A continuación, el doctor Gerardo Monzón va a desarrollar su ponencia titulada El juez frente al plazo del periodo de exclusividad en tiempos de emergencia. Adelante, doctor. Hola, buen día. Bueno, la ponencia voy a tratar de ser breve porque hay poco tiempo. Voy a exponer a grandes rasgos cuáles son los argumentos centrales, ¿no? En la ponencia me planteé qué es lo que debe hacer el juez concursal frente al periodo de exclusividad, frente al plazo del periodo de exclusividad, ante la ausencia de arreglos institucionales. Es decir, frente a lo que sucedió en nuestro país, frente a la ausencia de modificaciones legislativas. Entonces en la ponencia vamos a sostener lo siguiente, que en épocas de normalidad el juez no tiene discrecionalidad alguna para alterar el régimen del artículo 43. Sin embargo, en situaciones de excepcionalidad, en función del contexto, de las consecuencias sociales, en función del principio de la conservación de la empresa y también del debate público como elemento de una base justificatoria mucho más amplia, podemos obtener un consenso interpretativo diverso. Y desarrollo brevemente estos argumentos. Uno de los hitos fundamentales que tuvimos en el derecho privado patrimonial ha sido, como saben, la sanción del Código Civil y Comercial. El Código trajo toda una teoría de normativa, pero también fundamentalmente una teoría de la decisión judicial. En esta teoría el Código plantea reglas, principios y valores, y además tiene una pretensión de transversalidad con relación a las especialidades, ¿no? Claro, esto no es una novedad. La novedad es que los principios ya no tienen un valor supletorio, sino que tienen una posición de igualdad frente a las reglas, y al momento de decidir se tiene que integrar, y además es un modo de controlar axiológicamente la decisión. Llevando este marco teórico al derecho concursal, nos encontramos que uno de los principios fundamentales, y de los que ayer se habló bastante, es el principio de la conservación de la empresa, ¿no? ¿Y por qué es uno de los principios fundamentales? Y bueno, básicamente porque es un agente de riqueza, es un agente de producción de bienes y servicios, y en breve resumen es un agente, digamos, multiplicador de la economía. Entonces entendemos que en épocas de excepcionalidad, uno de los ejes sobre los que debe discurrir el juez es cómo se realiza en la mayor medida posible, obviamente de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas, este principio de conservación. Y que en el caso que quiera apartarse, denegando una prórroga de plazos excepcional, tendría que argumentar en forma, con mayor exigencia, en forma más sofisticada que en el resto de los casos. El segundo punto es el contexto. Obviamente, tanto el aislamiento como después las sucesivas medidas de distanciamiento obligaron a una parálisis de las actividades. Entonces, si las empresas no podían desarrollar actividad, en muchos casos estaba prohibido salir de la casa de los trabajadores, e incluso no se podían abrir los negocios, parece no solamente irracional, sino también una grave afectación al principio de coherencia que le exijamos este plazo fatal a la empresa concursada, ¿no? En ese sentido, me parece que al momento de decidir el juez tiene que ser consciente de cuáles son las problemáticas sociales, ubicarse en tiempo y espacio, advertir cuáles son los conflictos que se desatan en épocas de emergencia, y fundamentalmente
recordamos ahí en la ponencia aquella frase de Morelo que después tomase la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de que los jueces no pueden ser fugitivos de la realidad, ¿no? Con respecto al otro punto que agregamos, que es el de las consecuencias sociales, bueno, en épocas de emergencia es uno de los datos principales que se deben tener en cuenta. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque hay muchas personas, hay muchas empresas en este caso que se encuentran en la misma situación. Entonces es fácilmente representable cuáles pueden ser los resultados de adoptar una decisión u otro temperamento al momento de decidir, ¿no? En ese sentido, el impacto económico que puede llegar a tener en todo el territorio nacional de una desestimación de prórroga, como decíamos, en un contexto donde no se podía desarrollar actividad, no se podía desarrollar el ámbito propio del concurso, que es la negociación, el periodo de exclusividad, nos parece que ese es un eje sobre el cual debe verificarse la razonabilidad de la decisión, ¿no? Y por último, para ir cerrando, es el tema del debate público, ¿no? Como ustedes saben, y este congreso es una muestra más, se generaron infinidad de actividades académicas, se produjo miles de papers tratando los más diversos temas, y entre todos esos temas, dos que generaban un consenso particularmente unánime era el tema de que nos encontramos frente a una situación de emergencia concursal y como hipótesis de mínima necesitamos una prórroga de plazos para darle al concursado una forma de oxigenación, ¿no? Hubo muchos proyectos, los que más expectativas generaron, no por la calidad, sino por que logró media sanción legislativa, fue el que todos conocen, el 1771 inciso /D, que entre las dos cosas que nos interesan decía que se declaraba la situación de emergencia pública, el 31 de julio de 2020, lo declaraba hasta el 31 de marzo de 2021, y aparte suspendía el periodo de exclusividad, dándole a los nuevos concursados un plazo de 180 días que eventualmente podía ser ampliado a 60. Esto después fue modificado por el Senado, pero que mantuvo las dos cuestiones centrales. La emergencia concursal, nada más que la llevó hasta el 30 de junio de este año, y mantuvo el tema del periodo de exclusividad. Finalizando, concluimos que en situaciones de normalidad el juez no tiene discrecionalidad para alterar el plazo del artículo 43, salvo el supuesto excepcional que prevé, pero que en épocas de emergencia, y más en nuestro país, que cíclicamente y sistemáticamente se enfrenta a estas situaciones, se puede generar un consenso diverso en base a estos 4 elementos que mencionaba: el principio de la conservación de la empresa, el debate público, el contexto y las consecuencias sociales como integrantes de una base justificatoria mucho más amplia. Esa es la ponencia. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vamos a abrir la lista de participantes con intención de expresar algo, preguntar algo respecto a las ponencias desarrolladas en este segundo bloque. Por favor, dirigir por chat a Emiliano su nombre, identificándose el lugar de origen y a qué ponencia se refiere su planteo. Además de algún inscripto, tengo felicitaciones que me llegan a mí, pero en realidad son para los ponentes, así que se las hago llegar por este medio. Hay dos personas ya inscritas. Uno es el doctor Holland, que quiere hacer alguna mención respecto a la ponencia del doctor Carrara. Y también está Darío Graciable, que quiere hacer una referencia respecto a la ponencia de Gerardo. Así que para ir avanzando, si les parece, comenzamos por el doctor Mario Holland y vamos viendo qué otras personas se inscriben. ¿Se me escucha? Gracias, buen día. Buen día. Sí, bueno, beneplácito y satisfacción de escuchar a Carlos Carrara, alumno, colega, cofrade, coterráneo y amigo. Y digo por qué satisfacción, porque todos asistimos con especial e inusitada preocupación a este manoseo continuo
a la sentencia del artículo 36. En una oportunidad decíamos que la pretensión del legislador era consolidar el pasivo en un momento determinado del proceso para avanzar, sabiendo quiénes eran los que tenían legitimación para sentarse en la mesa de negociación y avanzar con delinear el acuerdo preventivo. Por eso, fijar, como dicen los términos del artículo 36, en forma definitiva, las bases para el cómputo de las mayorías. Pero claro, esto que pretendía parecer, siempre decimos, como esos granaderos que están en la puerta de la Casa de Gobierno, inmodificables, impertérritos, incólumes a cualquier avatar, se transformó con el tiempo en esa figura que los que tienen mi edad, y quizás algo menos, deben ubicar siempre en la puerta de las playas de estacionamiento, un muñeco que funciona para todos lados con aire, desdibujando aquel granadero, ¿no? Ustedes imagínense esa base de cálculo tan certera, cómo se ve modificada incluso con inclusiones, porque se meten los privilegiados que han renunciado y no estaban en el 36, como los trabajadores pronto pagables. Algunos dicen que hay que incluir a los tardíos y a los revisionistas que quedan firmes, resueltos antes del fin del periodo de exclusividad. Hay exclusiones por el parentesco, por socios, pero otros también dicen que hay que excluir a los abusivos, a los cesionarios, etcétera, etcétera. De manera que seguir ampliando esta posibilidad de retorcer esa sentencia implica pegarle un tiro en la cabeza a la celeridad y a la economía que caracterizan el proceso concursal, que lo que quiere en un momento decir, bueno, sigan bregando para ver si cobran o no cobran, pero establezcamos con precisión cuál es el padrón de votantes para sentarse a las mesas de negociaciones. En cuanto a la posibilidad de plantear la acción autónoma de nulidad de la cosa juzgada, bueno, en el ámbito de los concursos tenemos la acción del 38, que precisamente significa trasladar ese principio general de los procedimientos ordinarios al seno del procedimiento concursal, hasta incluso de plantear cautelares, dice el 38. Pero claro, cautelares vinculadas con el acreedor aquel que está dubitado en el ejercicio de la promoción de esa acción. El que la promueve dirá que ese acreedor no cobre hasta que esto no se dilucide. Ahora, cautelares a suspender la totalidad del procedimiento concursal, bueno, salvo en aquellos casos excepcionales como el que comenta Carlos, que recordaba el doctor Dobson, es cierto, pero claro, era un supuesto donde se había arribado a una pretensa mayoría, pero con una minoría de ingresantes a la mesa de negociaciones. La gran mayoría había quedado afuera abarcando revisiones y tardías. Entonces, en esos casos resonantes, los jueces dijeron, no, bueno, pongamos un poquito de seriedad en esto, vamos a suspender hasta que por lo menos aparezca la luz en las revisiones y tardías en trámite. Pero era una situación excepcional. Tolerar lo otro sería, francamente, diría, desdibujar por completo el proceso. Coincido y felicito con el amigo Carlos Carrara. Bien. Adelante, Darío. Gracias, Mario. También se anotó el doctor Baney, ¿sí? Para hacer una breve referencia a la ponencia del doctor Carrara. Lo escuchamos, doctor. Sí, ¿qué tal? Buen día. No, simplemente era una cuestión que, si bien coincido con la ponencia de doctor Carrara, a mí lo que no me dan son los números, los plazos. Si pretendemos que el síndico haga todo eso, que el juez convoque alguna audiencia o demás, porque la realidad es que tenemos 10 días para observar, después 20 días para que el síndico presente el informe y después 10 días para que el juez resuelva. Con lo cual, yo no sé cómo compatibiliza esa propuesta de un 33 potenciado o algo así, que como explicó cuando expuso la ponencia, con los breves plazos que tenemos en la ley concursal. Yo comparto recién lo que dijo Mario Golan de la celeridad que caracteriza el proceso concursal. Lo tomo como una expresión de deseo, porque la verdad es que lamentablemente creo que no tienen la celeridad que todos desearíamos. Pero volviendo a lo que dijo Carlos Carrara, me preocupa eso, el tema de los plazos, cómo hacemos en esos breves plazos para hacer todas las investigaciones y llegar a la realidad en tan poco tiempo. Bueno. Darío, ¿vos querías hablar también? Sí, gracias, Roberto. En relación a la ponencia de Gerardo, primero pido
los saludo a todos, buenos días, y pido disculpas, porque ya estoy medio mareado de ir a una sala, a la otra, de leer una ponencia, a otra. No sé si, me parece que ya lo leí en la ponencia y me parece que lo que voy a decir también lo dijo, pero para reafirmarlo y para que no queden dudas, esta prórroga del periodo de exclusividad especial para este contexto de pandemia o de otra situación particular que se dé, no la proponés en forma automática, ¿no, Gerardo? La proponés, o sea, que el concursado justifique la afección concreta que le produjo la pandemia, porque no todos estuvieron en la misma situación, para ampliar ese periodo de exclusividad, porque el periodo de exclusividad automático, que vos eso sí lo dijiste bien, del proyecto de ley que no llegó a buen puerto, no lo tuvimos. Así que si esta excepcionalidad de ampliar el periodo de exclusividad siempre debe ser con una fundamentación y una exteriorización de la realidad del concursado, porque si los jueces tenemos que estar a la realidad, también nos tienen que exteriorizar a nosotros la realidad, porque no puede ser sin una ley de emergencia, no puede ser que lo extendamos automáticamente a todos los supuestos. Creo que esa era tu propuesta también, pero por las dudas. Gracias. Bueno, si no hay más anotados, Emiliano, le damos el espacio a los ponentes. Estás muteado, Emiliano. No, Roberto, no hay ningún inscripto más, solo siguen felicitaciones para los ponentes. Así que, okay, bueno. Si te parece, le damos la palabra a los ponentes. Bueno, doctor Carrara, seguimos el orden. Bueno, en primer lugar al doctor Holland, agradezco tantos calificativos. En mí me excede solamente la profunda admiración y reconocimiento. A ver, el proceso de la ley concursal, del artículo 38, en algún punto, por los que proclaman la acción autónoma de nulidad, entiendo, entre otras cuestiones, que hablan dividen en dos. Una es si ataca el 38 solo el procedimiento, o sea, si el dolo está en el procedimiento verificatorio, pero está excluyendo el origen del negocio donde dicen que puede haber algún vicio. Entonces, ahí es que intentan escapar del 38 y ir por la acción autónoma, o incluso Kemmelmacher dice que podría ir por los recursos de la legislación procesal local. Yo creo que salvo esos casos, como bien decía el doctor Holland, que refería a Dobson en el año 2006, creo que no tenemos que alentar este tipo de suspensiones, y creo que este elenco de los que pueden votar, más hoy que nunca con esto de la pandemia, de la crisis económica tan fuerte, debemos estar, y reitero lo que decía la doctora Campuzano, hoy el equilibrio de intereses tiene que estar claramente volcado hacia la conservación de la empresa, votar y poder salir adelante. Con respecto a la observación del doctor Banay, que agradezco, también Dobson hacía hincapié ahí, o sea, él decía que era incompatible cómo está esquematizada la ley, o sea, por un lado queremos la celeridad y la economía del procedimiento concursal, pero por otro lado decimos que esta resolución a la que se llega es provisoria. Y él en ese momento nos decía, pero hoy vemos todos estos ataques que achacan justamente que es incompatible tener una sentencia definitiva para algo tan importante como es la votación, pero que la privamos de prueba. Yo creo que hoy, como decía, la verificación no presencial y las audiencias virtuales harían que esos plazos que parecían tan imposibles de cumplir puedan cumplirse. Tratando de ser lo más breve posible, en la ponencia remito a un caso también que me tocó litigar acá en la ciudad de Rosario, muy parecido al caso Aratjana, con otro final por suerte, porque yo estaba por el concursado, pero la resolución del artículo 36 se demoró 8 meses en ser dictada. 8 meses se demoró la resolución. La resolución decía que se remite a una cuestión muy compleja y que involucra cuestiones fácticas y jurídicas que exceden las posibilidades de esta etapa, y que sin perjuicio del derecho del acreedor de las vías impugnatorias previstas por el ordenamiento falimentario. Esa fue toda la argumentación del artículo 36. Yo creo que en el medio, hasta ese dictado, podría haber
indagado un poco más sobre los libros de las partes y llamar a una audiencia, y a lo mejor con esa inmediatez, que aclaro, como aclaro en la ponencia, no significa apertura a prueba, que está prohibida, a lo mejor podríamos haber cimentado un poco más la resolución y defenderla de achaques de inconstitucionalidad. Muy bien, gracias. La doctora Celano no tiene comentarios ni preguntas, así que iríamos, el doctor Monzón, que tiene una pregunta de Darío Graciani. Bárbaro. Bueno, agradezco a Darío el comentario, la observación, así puedo explayarme un cachitín más de la ponencia, de cosas que no pude exponer, ¿no? Sí, tiene que ser a instancia privada. El tema que plantea Darío es el tema de las cargas informativas, bueno, que es uno de los grandes problemas de todo nuestro sistema, ¿no? Los jueces, ¿qué hacen? Están poco informados y tienen que tomar decisiones muchas veces trascendentales. Claro, no tiene que ser tampoco particularmente exigente esa carga informativa porque los hechos eran de público notorio. Pero, por ejemplo, sí tendría que explicar por qué no pudo, cuál fue la dificultad, cuál fue la imposibilidad que tuvo el concursado. Pero pensemos que los bancos estuvieron mucho tiempo cerrados, muchas administraciones y organismos públicos igual, proveedores no podían desarrollar actividades, o sea que es fácilmente explicable esas imposibilidades o esas dificultades, ¿no? Y particularmente tiene que ser a instancia privada también porque muchas empresas en realidad se beneficiaron. Muchas veces se ha escuchado desde marzo, que arrancó la pandemia el año pasado, todos somos insolventes. Y yo siempre estuve en desacuerdo con esa postura, porque hubo muchas empresas, muchos negocios que implosionaron, que crecieron a una medida estrepitosa, principalmente las de tecnología, ¿no? Todo lo que son artefactos tecnológicos o todas las plataformas o servicios que fueron brindados. Pensemos Mercado Libre, pensemos Ualá, pensemos incluso todos aquellos nichos que crecieron de modo impensable, farmacias, supermercados, bueno, etc. O sea, no todos somos insolventes, entonces no puede funcionar de modo automático porque hay muchos que se beneficiaron aún estando concursados. Claro, esta no es la regla, esta es la excepción, pero bueno, ese sería un punto a tener en cuenta. Y después, en realidad, la ponencia se preocupaba por un tema más genérico, ¿no? Que es brindar elementos teóricos para estas situaciones, porque pensemos, sin irnos muy lejos en el tiempo, ya hemos tenido una crisis muy grave en 2001-2002, hemos tenido la hiperinflación del 89, podemos discutir cuál fue la afectación del problema de las hipotecas subprime de 2008 de Estados Unidos con relación al país, pero siempre se generan, y si uno busca en los repertorios de doctrina, siempre algún artículo encuentra, pero el gran talón de Aquiles de esos artículos es que no tienen un suficiente marco teórico donde apoyarse, y entonces la decisión del juez queda más bien en una nebulosa discrecional. Claro, esa discrecionalidad tiene que ser guiada argumentativamente. ¿Por qué? Porque cuando nos beneficia, nos favorece, estamos contentos. Pero cuando no nos favorece, cuando no hay una argumentación sólida, esa discrecionalidad se transforma en arbitrariedad. Entonces el eje de la ponencia era eso. En futuras situaciones que se puedan volver a presentar, que haya algunos argumentos que puedan correlacionarse y fundamentar una posición de este estilo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, empezamos. Sí. Roberto, el doctor Holland pidió 20 segunditos para hacer una manifestación de intereses, tu comisión, así que yo te transmito la inquietud del doctor, creo que de tiempo estamos todavía bien, así que, pero bueno, lo dejo en tu consideración. Te va a poner peluca el doctor Holland, eso es lo que va a decir ahora. He notado cierta recurrencia en este congreso sobre mi peinado, lo cual ya no sé si es un elogio o para preocuparme, ¿no? No, les cuento algo insólito y que quizás a alguno en su vida profesional o en la magistratura le resulte de interés. En Rosario estamos actuando en la sindicatura de un asunto en donde el deudor interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 36 y el juez lo concedió con efecto suspensivo, con lo cual el deudor alcanzó la fórmula del éxito o algo parecido, porque ¿cuánto va a durar ese recurso de apelación? ¿Quién es esa parte contraria? Se supone que lo va a impulsar él en la Cámara o tendremos que ir a la sindicatura a decir impúlselo si el deudor no dice nada, ¿no? Pero fíjense
Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando en cuanto a esta manipulación de esta sentencia del 36? Gracias. Gracias, Mario. Vamos a pasar entonces al último bloque de esta comisión en este horario. La temática es continuación del anterior, del que trabajó de 9 a 11, distintas herramientas para el concurso conservatorio. Vamos a empezar entonces con la ponencia de Alicia Pereira, que se titula ¿Cómo adecuar el concurso preventivo normado en la Ley de Concursos y Quiebras para que resulte de utilidad para superar la insolvencia del consumidor? Adelante, Alicia. Bueno, buenos días a todos. En la primera parte, a partir de las 9 de la mañana, se debatió acerca del concurso o la quiebra del consumidor y se dieron distintas alternativas. Algunos consideraron, como Ricardo Ruiz, acudir a una instancia administrativa. Otros consideraron dentro de la ley de concursos y quiebras. Yo presenté una ponencia donde proponía un procedimiento por afuera de la ley de concursos y quiebras. Hace muchísimos años que este tema se está debatiendo. Daniel Truffat, Javier Lorente, Marcelo Barreiro inventaron 1000 formas de concursos mínimos, la quiebra de papel, de Roxana Martín, yo mismo con la quiebra de los policías y los empleados públicos, y la verdad que existen distintas posibilidades. Vamos por la vía administrativa, vamos por la ley de defensa del consumidor, vamos por afuera de la ley de concursos, vamos por adentro de la ley de concursos. Bueno, la verdad que no se han puesto, las distintas personas que abordaron la temática no se han puesto de acuerdo. Yo tampoco me puse de acuerdo. Por lo tanto, presenté una ponencia diciendo cómo solucionar el problema del concurso del consumidor por afuera, y ahora esta ponencia es de acuerdo a la ley de concursos y quiebras. Y me voy a parar exclusivamente en las modificaciones que creo que el juez puede instrumentar en el procedimiento. Lo primero que digo es que en el momento que se presenta el concursado que pide su concurso preventivo y dice y explica cuáles son las razones que lo llevaron a esa situación para que pida su concurso preventivo, de la misma manera que explica cómo llegó a ese lugar, yo propongo que en su presentación o abierto el concurso, el deudor consumidor debe también informar cuál es el monto de sus ingresos mensuales y cuál es la porción disponible que le quedaría luego para afectar al pago de las deudas. Salvo que esta declaración, que es una declaración que el juez puede ordenar a través de una resolución, todo lo demás tramite por la ley de concursos y quiebras. Ahora, ¿cuál sería la propuesta del deudor? Y la propuesta del deudor sería pagar las deudas de acuerdo a la porción disponible. La porción disponible que será el síndico el que tiene que verificar si efectivamente la porción disponible que ofrece el deudor es la mejor porción disponible después de dejar una parte de sus haberes afectados a su vida. Obtenidas las conformidades, el juez homologa. Pero para el caso de que no se obtengan las conformidades, yo propongo, y la sindicatura haya dictaminado que la porción disponible es la correcta, el juez impondrá el acuerdo de los acreedores, artículo 52, inciso 2, 4, considerando que el pago ofrecido por el deudor equivale a un dividendo no menor al que obtendría en la quiebra. Si en la quiebra obtiene 0, es evidentemente que cualquier propuesta es mejor. En los supuestos del consumidor no cuente con porción disponible, entonces sí, corresponde que se le declare la quiebra. De esta manera, considero yo que se logra una composición equitativa de intereses, ya que si el deudor cuenta con una porción disponible para pagar las deudas, debe pagarlas. Y si por el contrario sus haberes no le alcanzan para su sostenimiento y el del grupo familiar, logra la exoneración de sus deudas. Solo falta un detalle.
Los honorarios de la sindicatura, ¿quién los paga? Porque observen que la Ley de Concursos y Quiebras, en su artículo 232, acepta que los mismos queden impagos. Y ese no es un tema menor. Entonces, me queda por preguntar, a ver, si el consumidor, si la propuesta le resulta homologada, obviamente tendrá con qué pagar porque tiene una porción disponible. Ahora bien, si pasamos a una quiebra por falta de activo, ¿quién paga los honorarios de la sindicatura? Respecto de los honorarios, para el caso de la exoneración del pasivo, creo que es importante que esos honorarios sean pagados por el deudor en el tiempo que sea necesario, pero de ninguna manera queden impagos. No obstante, que si no tiene una porción disponible para pagar a los acreedores, se le debe embargar por lo menos el 20%, hasta el límite del 20%, y con eso tardará el tiempo necesario para pagar los honorarios de la sindicatura. Gracias. Gracias, Alicia. A continuación, el doctor Carlos Baney va a desarrollar su ponencia en signo de interrogación. ¿Estamos preparados para el tsunami? Problemas del concursamiento preventivo, efectos sobre situaciones y relaciones especiales. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, tanto al doctor Ricardo como al doctor García Banville. Bueno, llegamos nomás al Congreso después de tantos meses y tanto tiempo. Pude leer varias ponencias y de distintos estilos, distintos contenidos, en esta misma sala, en el panel anterior, sobre todo, y a muchas que se referían a temas vinculados a esta ponencia o algo similar. No pude participar en forma íntegra porque estuve yendo entre una y otra sala, pero un poco las leí y pude escuchar algo. Hay muchas ponencias que toman cuestiones muy jurídicas, que analizando los distintos institutos, y bueno, mi planteo acá es algo un poco más práctico del día a día. Y ya del título supondrán de qué se trata, del aluvión de concursos del que estamos hablando hace más de un año y medio, y que misteriosamente o no sé, no ha llegado todavía, no lo estamos esperando, no sé si llegará. Yo sé que soy pesimista en esto, es más, escribí un artículo, me acuerdo, en mayo, junio del año pasado, en el cual la leo hoy y digo, estaba desesperado cuando escribí eso. Pero si bien no llegó a ese extremo de lo que escribí hace un año y unos cuantos meses, tampoco creo que esté solucionado. En definitiva, lo que quiero plantear es un tema que se habló mucho, no es original, no es nada, pero es, digamos, que sigue vigencia, que es, como dice el título, ¿estamos preparados para el tsunami? Yo creo que no. Porque no importa el tamaño, si es grande o chico, en algún momento algo va a llegar. Y bueno, recién arrancando, estamos en el segundo día del Congreso, estamos acá con las comisiones y vemos que el tema de la emergencia es recurrente. No la emergencia del deudor en insolvencia y demás, sino la emergencia general por la pandemia y la cuarentena. Hoy justo estamos a 1 año y 7 meses del primer DNU, del 297 del 20, fue justo el 19 de marzo, hace exactamente 1 año y 7 meses. ¿Y qué vemos hoy? Que la realidad nos demuestra que nuestro sistema concursal no sirve para la crisis actual. O sea, aunque no llegó ese aluvión, no sirve. Tenemos pocas o nulas opciones que nos da la ley. Primer instituto, tenemos el APE, que ya sabemos hace más de 15 años que fue una gran solución para la reestructuración de grandes deudas corporativas después de la salida de la convertibilidad. Y luego fue decayendo su utilización. Pero la realidad es que no sirve para los pequeños comerciantes, empresarios o pymes. Y la otra solución que nos da la ley de concursos es el concurso preventivo. Estoy hablando del pequeño concurso. Que la realidad es que tampoco resulta útil para las pymes chiquitas o los pequeños comerciantes. Sabemos que el pequeño concurso es casi lo mismo que el otro. Nos ahorramos unos pocos pesos en certificaciones, no tenemos a los comités y demás, pero no hay mucho más. Si llega el tsunami, no vamos a estar preparados con esta ley. Entonces, además de las alternativas preconcursales, yo creo que hay que encarar el tema. Repito, se presentaron infinidad de ponencias, el primer panel de la mañana habló de este tema, de los deudores chicos, de los que tuvieron que bajar la persiana y que merecen otra solución que no sea el APE o el pequeño concurso como lo tenemos hoy. Tenemos que crear, es necesario que legislativamente se cree un tipo de proceso adecuado a su realidad, la estructura empresarial, el endeudamiento,
la composición del endeudamiento y que le dé una nueva oportunidad de abrir las puertas. Se habló también del proyecto que tuvo media sanción, bueno, en diputados, se modificó el Senado. Yo personalmente creo que por suerte no se sancionó, porque la realidad me parece que el proyecto con la modificación del Senado no servía para nada, y bueno, encima íbamos a tener que soportar que nos digan que el Congreso trató y aprobó un proyecto de emergencia concursal, y la realidad que no sirve. Vemos que en el mundo reaccionó con la pandemia, Estados Unidos, Colombia, España, infinidad de países más modificaron sus normas concursales, nosotros no. Yo creo que teníamos que tratar ese camino regulando un nuevo proceso concursal chico, con dos principios: conservar la empresa, no necesariamente el empresario, sino la empresa, y mantener la fuente de trabajo. Es decir, un verdadero pequeño concurso que tenga trámites, requisitos simples, control del síndico, audiencias conciliatorias, amplias facultades homologatorias, no sé, se me ocurrió poner el nombre concurso simplificado, no me animé a ponerle concurso mínimo porque me iban a acusar de plagio a los amigos Trufat, Lorente y Barreiro, pero bueno, podemos llamarlo como quieran, que sea digital. Y me preocupan los requisitos del 11, que en este momento pueden tornarse imposibles para algunos deudores. El tipo que bajó la persiana en marzo del año pasado, no porque quiso, sino porque el Estado le dijo: vos bajá la persiana y no podés seguir trabajando. Le vamos a pedir que cumpla con el artículo 11 en su totalidad, hoy como está estructurado. Yo creo que deberíamos admitirle el concursamiento y luego veremos con la colaboración del síndico y demás cómo de alguna manera rearmamos esos requisitos, aunque sea parcialmente. Y por otro lado, creo que también tenemos a los jueces, que deben, en esta emergencia y ante esta situación, deberíamos darle facultades. Yo puse otra ponencia que hablaba de los jueces activos y las facultades que debemos dar, pero digamos, vemos que los jueces han acompañado en parte esto, imponiendo a veces la verificación no presencial en pequeños concursos o incluso en el concurso de Vicentín, que es creo el más grande que tenemos hoy, pero también necesitamos que esa modificación de esa ley, de ese concurso simple, le dé estas facultades al juez expresamente y no sea una creación de ellos sujeta después a un recurso, otro recurso, lo que hablábamos hace un rato, de concursos que se tornarían eternos. También necesitamos una etapa de negociación distinta, pudiendo incorporar negociación obligatoria, a veces como prevé la ley de sobreendeudamiento del consumidor de Mendoza, con la declaración de rebeldía. No sé si este sería el instituto, pero quizás algún castigo para el acreedor que no quiera participar. Y finalmente la facultad del juez de imponer el acuerdo. Imponer el acuerdo, lo que dijo hace unos minutos Alicia, yo lo propongo en este pequeño concurso, no solo en el tema del consumidor, que el juez pueda imponer el acuerdo, decir, bueno, a ver, muchachos, acreedores, esta es la mejor propuesta, más de esto es imposible que pague, la otra opción es la quiebra, yo impongo el acuerdo aunque no estén las mayorías. ¿Para qué serviría esto? Pequeños comerciantes, profesional, el que realiza una actividad económica en pequeña escala, que hoy yo creo que en el concurso actual está totalmente desprotegido. Tendría que ser un trámite rápido y barato. Yo recuerdo a Carlos Molina Sandoval, dice muchas veces que no se concursa el que quiere, sino que le puede pagarlo. Y bueno, a veces pasa eso. Entonces, ese obstáculo lo tenemos que superar. Yo creo que estos pequeños comerciantes, profesionales, pequeños deudores, son hoy los parias de la insolvencia, pues no tienen un proceso que los contenga y los acoja. Es decir, básicamente lo que propongo acá es un proceso para cada deudor, con la flexibilidad suficiente dada al juez para cuestiones procesales, imposición de acuerdo, abrir instancias de negociación, llamar a los acreedores y con diferimientos en los plazos suficientes para que pueda recuperar la actividad. Si no, a esta gente la vamos a dejar por fuera del sistema y en algún momento los acreedores, cuando estén cerca de la prescripción o lo que sea, le van a empezar a pedir la quiebra. Y ese tsunami, ese aluvión que todavía no estamos viendo, quizás llega a través de los pedidos de quiebra. Y ahí yo quiero ver cómo hacen estos comerciantes, estos pequeños empresarios, para convertir esa quiebra en 10 días cuando no tengan los papeles para hacerlo como para cumplir con el artículo 11. En definitiva es eso, es no dejar por fuera del proceso concursal a estos pequeños deudores que realizan una actividad productiva y que lo mejor es reincorporarlos a esa actividad productiva y no declararlos en quiebra y convertirlos en los parias de la insolvencia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias Carlos. Vamos a la última ponencia de la comisión, a cargo del doctor Marcelo Camerini. El título de la ponencia es Cuenta corriente bancaria y concurso preventivo del cuentacorrentista. Solución final. Adelante, Marcelo. Bueno, buenos días. Un pequeño aviso parroquial. Mi agradecimiento a todos los organizadores de este congreso
en la persona de Emiliano García, que realmente fue un colaborador no full time, sino full life. Así que muchas gracias por todo el acompañamiento que hiciste de todos nosotros. Merecido realmente. Vamos con esta ponencia. Otro aviso parroquial pequeño, discúlpenme, este tema de dar clase hace que uno cambie el Zoom y aparezco como maestría en finanzas, porque he quedado con ese Zoom y no con mi nombre, recién me di cuenta. Así que no es que cambié de nombre, porque en la posmodernidad veo que hay muchos cambios. Bueno, muy bien. Este tema es un tema que a mí me viene ocupando desde hace muchos años y veo que no tiene solución. No tiene solución. ¿Cuál es el problema? El problema es la rotura del contrato de cuenta corriente, porque el nuevo código nos dice en el 1393 que hay un contrato. La ruptura del contrato de cuenta corriente cuando la empresa se acerca a la zona de cesación de pagos, a la crisis. Es inevitable la ruptura. Por nuestro estudio no ha pasado ninguna empresa que hayamos llegado a concursar que tuviera sus cuentas corrientes operativas. Todas las cuentas siempre cerradas. Y con una gran presión del empresario diciéndonos, por favor, recupérenme una cuenta corriente. Porque obviamente la bancarización hoy es una necesidad casi de todas las personas. Recién hicieron un comentario muy interesante sobre el tema de Pierpaolo Barbieri, que ayer dio una pequeña conferencia en un programa de televisión donde marcó el problema de la bancarización en América Latina y los porcentajes en el mundo. China parece que está mucho mejor en el mundo que Occidente. Bueno, un tema ese también para tener en cuenta. ¿Y hacia dónde vamos? Que es la banca electrónica, sin ninguna duda. Nosotros no tenemos herramientas en la ley de concursos para eso. No tenemos herramientas, porque muchas veces pedimos dentro del concurso preventivo la apertura para el concursado de la cuenta y empieza la dificultad procesal. Muchas veces el juez no hace lugar. El problema que tenemos es que tenemos la cuenta corriente regulada como contrato, pero y además tenemos la causal de resolución de la cuenta corriente o de cierre en el 1404, en el inciso A, ¿cierto? Que el banco puede rescindir la cuenta corriente cuando lo desea. Y entonces, ¿qué es lo que venimos a proponer en esta ponencia? Lo que venimos a proponer en esta ponencia es que se incorpore en el artículo 11 de la ley un inciso me mutearon ahí, perdón, donde el concursado, al momento de solicitar su concurso preventivo, primero debe informar si tiene cuenta corriente. Y si no tiene cuenta corriente y la desea, debe también indicarlo. Y además debe indicar si quiere solicitar el servicio de cheque. Y ahí me voy a parar en alguna pequeña consideración. La ley de cheque establece dos tipos de cheques. El cheque común, que es una mera orden de pago, y el cheque de pago diferido, que es un título valor de crédito. Nosotros, o la ponencia, no comparte la posibilidad de otorgarle al concursado un título valor de crédito, pero sí la posibilidad de que solicite el servicio de cheque común. ¿Quién deberá decidir si tiene derecho o no a tener el cheque común? Es el juez. No la apertura de la cuenta. La apertura de la cuenta debería ser automática. Y ahora voy a decir a dónde. Servicio de cheque común. Y si el juez otorgara el servicio de cheque común, porque la viabilidad de la empresa, el objeto, el giro, así lo meritan, debería haber un monitoreo de la sindicatura con relación a cómo, ¿no es cierto?, se van dando y se van cumpliendo las obligaciones con los cheques, porque si no puede venir un festival de cheques. Y por supuesto va a ser un crédito postconcursal.
Muy bien. Alguien puede levantar la mano y decirme, bueno, doctor, pero hay una contradicción acá en su ponencia. ¿Por qué? Y bueno, porque usted habla de un contrato habla de dos voluntades. ¿Cómo hacemos para...? Yo soy un juez, tengo intención de que a la empresa se le abra la cuenta corriente, pero ¿cómo hago? ¿La impongo? Sí. Yo propongo que en la ley también facultemos al juez concursal, lo facultamos a tantas cosas, bueno, facultémoslo a una más. A que ordene la apertura de la cuenta. Bueno, doctor, pero no la podría ordenar en un banco privado. Estoy totalmente de acuerdo. No la podría imponer en un banco privado, pero sí en la banca pública. Yo que soy tan crítico de la banca pública en tantas cosas, para eso está el Estado y está la banca pública. Para tener una cuenta corriente, para el concursado, para que el concursado pueda operar, y puede o no tener esa cuenta corriente servicio de cheque común. Eso pretendo, aspiro, mociono, para que se incorpore objetivamente en la ley, para terminar con este problema que es el que nos encontramos los que hacemos concursos preventivos, muchas veces peregrinando mucho tiempo por los juzgados y no encontrando la solución, y el empresario clamando como una de las herramientas para solucionar o para transitar el problema del concurso preventivo, tener una cuenta corriente. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a abrir la lista de quienes quieran hacer preguntas o hacer alguna manifestación respecto a las ponencias de los doctores de Alicia, del doctor Baney y del doctor Camerini. Recuérdenla, enviar por chat a Emiliano. Así centralizamos en su recepción la lista. Bueno, si no hay ninguna persona que se inscriba más, el doctor Mario Holland quiere hacer unas referencias respecto a las tres ponencias. Fue sumando, levantando la mano para cada una en la medida que iba transcurriendo. Y la doctora Alicia Pereira también quiere hacer una referencia respecto de las ponencias del doctor Camerini y el doctor Banay. Bueno, y yo también me anoto en último término. Perfecto. Dale, adelante, Mario. Bueno, respecto de Alicia y Carlos Baney, simplemente la adhesión, ¿quién puede estar ajeno a esta necesidad de contar con estos procedimientos abreviados para estas situaciones particulares? E invitarlos por estas cosas de los congresos, que uno está en un lugar y se pierde otras, que tenemos una ponencia bastante coincidente y muy interesante, para que ustedes comparen con lo que ustedes proponen, de María Victoria Marengo, que analiza también algunas propuestas específicas al respecto. Les cuento sobre mecanismos automáticos de admisión al proceso concursal y cómo relevar de la carga de la información al momento de la presentación para prorrogarla hacia después. Es una simple recomendación. Y respecto del doctor Camerini, una pregunta. ¿Le parece muy osado o desatinado, mientras nosotros acomodamos nuestra legislación a estas interesantes propuestas, ver la posibilidad de canalizar la cuestión de la cuenta corriente bancaria dentro del régimen del artículo 20, ya que es un contrato, catalogando a la prestación del servicio que efectúa la banca con relación, hoy por hoy, al empresario como servicio público? Es innegable que el empresario moderno no puede prescindir del banco, es casi compulsivo para declaraciones juradas, para pagar sueldos, para liquidar las operaciones de venta con tarjeta de crédito, de manera que el banco, además de prestar un servicio comercial financiero, es una institución que necesariamente debe estar presente y prestar esos servicios. Es muy osado catalogarlo como un servicio público y así exigir el funcionamiento de la norma del artículo 20 en cuanto que no se puede suspender por deudas anteriores o por déficits anteriores a la presentación. Bueno, después lo
¿Quién sería? Alicia. Alicia, adelante. Alicia. Bueno, para Carlos Baney, me alegra que coincidamos, que estemos en sintonía, me parece muy bueno. Y respecto de Marcelo Camerino, como abogado patrocinante de una empresa concursada, de la cual el doctor Hollar era el representante de la sindicatura, solicitamos la apertura de la cuenta corriente. El juez, con dictamen positivo de la sindicatura, ordenó la apertura en el Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación Argentina tardó 1 año y medio en abrir la cuenta porque sostuvo que la normativa del Banco Central de la República Argentina impedía que se le otorgara la cuenta corriente a la concursada, Banco Central de la República Argentina. ¿En qué consistía esa normativa que le impedía? La concursada y los firmantes de la concursada estaban inhabilitados por el Banco Central por no pagar las multas que no podían pagar al presentarse en concurso. Después de 1 año y medio, logramos abrir la cuenta corriente. Y en lo que no estoy de acuerdo con el doctor Camerino es en que no se le pueda otorgar a la concursada la posibilidad de emitir cheques de pago diferido, porque los cheques de pago diferido se le deberían poder otorgar, porque será la sindicatura la que controle que ese otorgamiento del crédito a través de los cheques de pago diferido los podrá controlar la sindicatura. Pero a mí me parece que dentro del concurso el cheque de pago diferido como herramienta de crédito para obtener capital de trabajo es también necesaria. Bueno, gracias. Gracias, Alicia. Emiliano, lo tuyo. Bien. No, es en referencia a las ponencias del doctor Baney y de Alicia. No puedo estar más de acuerdo con el doctor Baney en la espera del tsunami. Probablemente, y creo que es un poco a lo que apunta, el tsunami no llega ni va a llegar nunca porque no tenemos herramientas hoy que le permitan a aquellos deudores de menor cuantía poder acceder a un procedimiento para sanear sus respectivos patrimonios. Ahora bien, vinculado a lo que decía la doctora, lo que decía Alicia, cuando hace referencia a que en el marco de las herramientas legales que tenemos actualmente se podría aplicar el artículo 52 en el inciso cuarto, a mí lo que me genera cierta inquietud es que en realidad el artículo 52 prevé, además de ese requerimiento, digamos, que es la percepción de un monto no menor al que percibiría en la quiebra, prevé otros 3 incisos que no se cumplirían. Entonces, ¿hasta dónde se podría imponer ese acuerdo sin el cumplimiento del resto de los requisitos que impone la norma? Y en segundo lugar, respecto de los honorarios de la sindicatura, yo tengo una opinión y así la hemos desarrollado en una ponencia con Darío, que no es de hoy, pero que está vinculado a esto, que es que los honorarios de las sindicaturas como crédito prededucible, digamos, no se agotan en las quiebras liquidativas, digamos, con lo cual esa sindicatura podría, o ese síndico podría, aún terminada la quiebra de este deudor minoritario, podría instar la percepción de sus honorarios luego de concluida la quiebra. Esas son las inquietudes y las opiniones. Bueno, gracias, Emiliano. Vamos a las réplicas. Alicia, si querés replicar algo, los comentarios que te han hecho. Bueno, gracias por los comentarios. Un segundito, doctor. El doctor Anís también quiere hacer después, así le damos el derecho de réplica a los ponentes. Adelante, Juan. Bueno, buen día a los exponentes. Voy a tomar la ponencia
de Marcelo Camerini, digamos, como excusa para un pequeño análisis. A Mario no lo, digamos, con Mario estamos en deuda mutua, digamos, hace tiempo, así que esperemos vernos pronto, Mario. Nosotros creo que tenemos un déficit que tenemos que asumir. El tema de la cuenta corriente que planteó Marcelo, y hay otros temas, hay temas en cuestiones tributarias, hay cuestiones en cuestiones de comercio exterior, aduana, etcétera, 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 deben ser modificaciones que hagamos en esas legislaciones. O sea, yo creo que alguna vez los que hacemos derecho concursal, más allá de decir, bueno, en el artículo 11 pongamos tal cosa, en el 14 resolvamos de tal manera, vamos a tenernos que tomar el trabajo de agarrar y decir, bueno, normas del Banco Central, hay que modificar todo esto. ¿Por qué? Porque si no, entramos en una discusión que es viejísima. Yo recuerdo haber participado en alguna reunión en el Ministerio de Economía alguna vez donde esto se discutió y donde se planteaba, por quienes estábamos presentes, que en realidad más que modificar la ley de concursos, habría que modificar leyes complementarias a la ley de concursos. Pero para ello tenemos que tener algo en claro. El concursado, cuando se concursa, ¿queremos tenerlo en la actividad económica formal o en la informal? Esto es lo que define el panorama. Porque si lo queremos tener en la actividad económica formal, señores, no sé si es el artículo 20, si es el 14, no quiero entrar en esa discusión. Tenemos que modificar el sistema. ¿Por qué? Porque hoy un concursado es impulsado muchas veces a operar en actividad económica informal. Entonces me parece que, yo sé que no es muy divertido a lo mejor, pero tenemos que empezar a encarar, yo diría que de una vez por todas, el análisis de la reforma de normas complementarias que afectan a los procesos concursales. No solamente la modificación de la ley de concursos, porque esas normas que hacen al funcionamiento de todo el resto del sistema institucional repercuten en las empresas en concurso. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, Juan. Ahora sí, vamos a las réplicas. Alicia. Bueno, gracias. Tomando el pensamiento de Juan, que me resulta muy acertado, le voy a contestar a Emiliano. Es verdad, Emiliano, que el artículo 52, o sea, el inciso 4 del punto B del artículo 42, los 3 primeros incisos refieren a la categorización. Categorización que obviamente no tiene el concurso del consumidor. Entonces, dentro de esos 4 incisos, ¿cuál es el determinante? El determinante es imponer un acuerdo con el cual se obtiene una mejor posición que si fuéramos a la quiebra. Por lo tanto, estoy de acuerdo con tu planteo y también lo he reflexionado. Pero bueno, pienso que dentro del proceso del consumidor, el juez debería dejar de lado el condicionamiento que le imponen los 3 primeros incisos y agarrarse del inciso 4 y decir, bueno, si el consumidor va a la quiebra, los acreedores van a percibir muchísimo menos que la propuesta que está haciendo de este momento. Y respecto de los honorarios de la sindicatura, precisamente, Emiliano, la propuesta de la ponencia es que se embargue el 20% de los ingresos post-concursales y con eso se cobre la sindicatura los honorarios prorrateada por el tiempo que sea necesario, pero después de terminado el concurso preventivo. Gracias por el aporte. El doctor Baney también pidió un minuto para hacer una reflexión.
Sí, sí, muy breve, gracias. Primero, Emiliano, algo que vos dijiste que el tsunami no va a llegar porque no hay plata para concursarse. Mi miedo es que llegue el tsunami de quiebras entonces y no le demos la oportunidad a esa gente a volver a reinsertarse o tarde mucho o sea más complicado. No le estemos dando, canalizando una herramienta dentro de un proceso que pueda canalizarlo, porque si no es de concursos, llegará de quiebras o quizás no llegará, no lo sabemos. Pero bueno, ante esa posibilidad creo que hay que buscar la vía procesal o de un procedimiento especial. Y después una cosa de la ponencia de Marcelo que coincido totalmente, pero hay algo que me preocupa al respecto, que es si el banco en el cual el juez te ordena o la apertura de quiebra, porque la apertura de cuenta, porque hoy lo haces vía judicial, es además acreedor del concursado. Porque a mí me pasó en un concurso en el interior que había 2 bancos públicos en el pueblo y los 2 eran acreedores. El juez ordenó la apertura, nosotros pedimos la apertura de cuenta, el juez la ordenó, y el banco, cuando entró la primera plata, se la quedó. Porque diciendo, a mí me deben plata, listo, acá está, me cobro. Aunque había pedido verificación y más. Ya sé, hicimos el planteo, pero estuvimos 10 meses para recuperar esos fondos. Y en la realidad, mientras le bloquearon de nuevo la cuenta, porque esa cuenta nueva tampoco le servía. Entonces me parece que además de la orden de abrir una cuenta o prever normativamente la apertura de cuenta, hay que estar muy claro y darle esa orden. Yo no sé si es por la ley de concursos o como decía Juan Áñez a través de la normativa del Banco Central, de que esos fondos postconcursales no pueden tocarse por deudas anteriores a la presentación. Gracias. Ok, Bueno, la réplica de Marcelo. sí, fantástico. Una cosa tan sencilla que dispara tanto, pero porque no tiene solución en la faz práctica. Vamos primero con el amigo Holland, que por supuesto le pido que nos tuteemos, porque si bien no somos amigos, pero somos generacionalmente más o menos de la misma rama etaria. Yo considero que la actividad bancaria es de interés público, pero no servicio público. Entonces son 2 conceptualizaciones diferentes. ¿Por qué yo voy al artículo 11? Voy al artículo 11 por la imperatividad, y ahí me voy a lo señalado por Alicia en 2 cuestiones que señaló Alicia, y en una toca la de Juan. Si la ley manda a abrir la cuenta, el juez lo único que tiene que hacer es decirle al banco, abra la cuenta. Y ya terminó la cuestión. No puede haber más discusión. ¿Por qué? Una reglamentación del Banco Central, como bien ejemplificó Alicia, no puede, porque está debajo en la pirámide jurídica, anteponerse a la ley. Entonces ahí yo resuelvo. Y ahí le respondo también a Juan. Sí, estoy abierto, pero si tengo mucha dificultad para modificar las leyes complementarias o de regulación de la actividad en este sentido, voy a la ley de concurso porque es la que está arriba y que me rige toda la campana de movimiento abajo. Con relación a Alicia, en el segundo punto, estoy abierto al tema del cheque de pago diferido. Lo que pasa es que yo he visto festivales de cheques de pagos diferidos en los concursos, con una empresa que necesitaba financiamiento y lo obtenía con montañas de cheques de pago diferido y después generó un pasivo postconcursal enorme. Por eso, mi prevención. Pero si la sindicatura, o se establece que la sindicatura lo controle, fantástico, no hay ningún problema, pero con mucho control. Y por último, algo dijo Juan, pero me parece que por la síntesis se me fue. Juan, ¿qué habías dicho con relación a mi ponencia? Carlos, perdón, ¿qué habías dicho con relación a mi ponencia? No sé si fue contestado. No, el tema de la apertura de la cuenta en un banco que ya sí. que es acreedor. Ya me vino. Bueno, realmente parece insólito, ¿no es cierto?, que el banco, en vez de ir a verificar al concurso, le embargue el fondo. Vaya a verificar al concurso. O sea, evidentemente, la cuenta debería ser una cuenta fiduciaria o una cuenta donde no podría haber, ¿no es cierto?, intervención de acreedores, ni siquiera postconcursales, por supuesto. O sea, tiene que ser una cuenta híbrida, determinada, se podría denominar cuenta concursal, que tiene por efectos, como señaló el doctor Holland, para la operatoria que hoy es necesarísima. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, creo que con esto estamos terminando, corregime Emiliano si me equivoco, estamos terminando la tarea de esta comisión.
Correcto. Resta reiterar el agradecimiento a los organizadores del Congreso, tanto que han trabajado con tanta dificultad. En especial yo quiero agradecerle a Emiliano su especial dedicación a esta comisión, a la tarea que hoy hemos desarrollado, creo que con éxito. Terminamos todos enriquecidos, sabemos un poco más, estamos más contentos. En especial los ponentes que han volcado en esta comisión un grado importante de esfuerzo, de sapiencia. Estamos todos agradecidos, y a todos los que han participado, sobre todo los que han hecho comentarios, aportes, y o también aquellos que han participado desde el silencio, pero escuchando, atendiendo y colaborando desde ese lugar. A todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, nos seguimos viendo a la tarde en otros roles, en otras funciones y con otros temas. Gracias, saludos a todos. Gracias a todos por la participación. Nos vemos a la tarde, que comienzan las comisiones 15:30 horas. Hasta luego. Hasta luego.